Dígame, Francisco, cuando se le aparecieron con el sumario de desertor, ¿usted qué pensó? Y yo pensé lo peor que había pasado, porque él, como con lo que me decían a mí, no era así, de que se había venido él. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a buscarlo por todos lados. Yo. Fue la policía. La policía el día 6 de marzo fue a mi casa. Ah, ahí está. Anterior, fue la policía. Sí. Fue a preguntar por él, nada más, pero no me dijo mandar al ejército a preguntar por qué se escapó de su hijo, ni una cosa me dijo. Entonces, Sí. ¿Y cómo le avisaron a ustedes que lo habían encontrado? ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo le avisaron a ustedes que lo habían encontrado? Y porque hubo una búsqueda terrestre totalmente buscándolo a él ese día, cuando informaron al jefe de acá del batallón de Neuquén, Sí. al general Díaz. Bueno, Sí. ahí se armó el revuelo, yo. Ahí empezaron a buscar. Quedó otro día, pero enseguida apareció, yo no entiendo. Y después llega el general Balsa, todo. Llegó el general Balsa, Sí. que entonces era el jefe del ejército. Sí, sí. Claro. Cuando apareció el cuerpo, a usted que le... A ver, ¿cómo murió? ¿Qué le dijeron? No, me dijeron que había aparecido un soldado muerto en el Cerro Gaucho y posiblemente era él. Eso fue lo que le dijeron a usted. Sí. Bien, porque después hay declaraciones de Witt, Sí. del teniente coronel, que dice, bueno, lo habrá agarrado una patota y lo tiró adentro, se habrá muerto de frío. Sí. Eso usted lo escuchó. Hubieron versiones, sí. ¿Y cómo se entera usted de los golpes que recibió su hijo de Canevaro, de los soldados Suárez Y por y Salazar? los testimonios de los otros soldados cuando fue el juicio. En el juicio. En el juicio. Inclusive ese día cuando nosotros fuimos a verlo, se acercó un soldado a ella y le dijo, señora, dice, busque a su hijo porque acá pasa algo raro, dijo. Espérese un cachito. El 6 de marzo. Sí. Perdón, el 20 de marzo, cuando usted lo fue a visitar, Sí. se acercó un soldado y le dijo, ¿se acuerda que quién era ese soldado o fue un soldado cualquiera? Un soldadito nuevo era. Un soldado novato. Sí. Él me dijo, dice, búsquelo acá, dice, porque algo pasó con él. Ah, como que sabía. Él sabía algo. ¿Ese soldado ustedes lo vieron después declarar en el juicio o no declaró nunca más? No declaró porque no. No declaró más. No. Pero usted le dijo eso. Sí, él me dijo así. Por eso con más acá, razón. dice, porque acá pasó algo con él. Él no se fue, me dice, como dice Will. Él no se fue. No se fue. Y no se había ido. No se había ido, pero estaba ahí. Nacho. ¿Ustedes creen que lo atendieron médicos o enfermeros del regimiento, como dice el informe del perito Alberto Brailovsky, que fue enviado por la Fiscalía y por la Cámara? Es decir, ¿lo revisaron, le dieron vacunas, lo asistieron durante ese tiempo? Y yo pienso que sí, que se lo han asistido, sí. Tuvo una asistencia mala, irregular. Sí, claro. Ajá. Es decir, es probable que no haya muerto el mismo día de la golpiza. No. Tuvo una agonía. Sí. ¿Alguien se los pudo confirmar a ustedes? Y no, o sea, en estos momentos no recordamos bien porque han pasado varios años y por ahí se olvida tantas cosas que pasan. Vuelvo sobre la pregunta que le hizo Ricardo. Hay un testimonio de un ex soldado, Gustavo Huanque, que dice que lo ve corriendo a él por el regimiento, y hay otro soldado, que era amigo de Omar, Juan Castro, que dice que él sí, además de verlo correr, ve a 3 o 4 oficiales golpeándolo y que había un superior, uno rubio, medio colorado. Claro. Lo que pasa es que ellos dijeron una cosa así, pero después cuando fueron a declarar, parece que le dijeron que no hablara, que no... Ese es un punto muy importante, Francisco y Sebastiana. El ejército acá metió mano. Totalmente. ¿Y cómo metió mano? Porque pibes que sabían una cosa después callaron o la cambiaron. Sí. Eso es importante. Y también hay que decir, ya que estamos en este punto, que, como habíamos adelantado, hubo un juicio. El subteniente Canevaro recibió 15 años de prisión y los dos soldados, Salazar y Suárez, 10 años cada uno. Y que se llega a la condena fundamentalmente
por el testimonio de un sargento, el sargento Carlos Sánchez, que dijo, ese día, uno de los soldados, Salazar, si mal no recuerdo, vino y me dijo, lo bailó Canevaro al soldado Carrasco y después nos los entregó para que lo aviváramos. Y lo matamos a golpe. Sí, además lo raro, Ricardo, de Carlos Sánchez, del sargento, es que había declarado 8 veces y juró no decir nada. Lo trajeron a Buenos Aires y cuando volvió dijo Canevaro y los otros 2. Nada, yo les agradezco mucho que hayan venido para recordar esto. Con Nacho le vamos a dar un cierre a esta cuestión, pero nos interesaba esto. Omar Carrasco era un pibe que no le hacía daño a nadie. Como tantos otros, fue humillado y golpeado en el servicio militar obligatorio, en la colimba. Tuvo que ser él, para que las cosas cambiaran. Tuvo que ser él, lamentablemente para esta familia. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Nacho, vení, vamos acá, porque acá están las fotos de los que fueron condenados. Yo antes de seguir quería decir una cosa. Quería subrayar una cosa, dije una redundancia. Quería subrayar esto. Después de las condenas a Canevaro, a Salazar, a Suárez y al sargento Sánchez, porque el sargento Sánchez al final de cuentas terminó condenado por encubrir a 3 años de prisión. Sí. Como él habló, lo que se dijo en aquel entonces es que hubo un arreglo, dice, mirá, te metemos como encubridor. Bueno, esto fue un caso manipulado por el ejército. Exactamente. Hay una historia oficial, una condena que refleja una historia oficial firmada por 3 jueces civiles. 3 jueces civiles. Sí, hubo una condena, yo no lo pongo en duda, historia oficial. Pero, y ya le doy la palabra a él, pero, después de las condenas, había que investigar el encubrimiento. Exactamente. Y en el encubrimiento hubo un médico legista de la Policía Federal, Alberto Brailovsky, que vos lo mencionaste antes, Nachito querido, que dijo lo siguiente: Omar Carrasco no murió por la hemorragia interna, por el hemotórax agudo. No murió por eso. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre derramada no era suficiente como para provocarle la muerte. Se lo estoy diciendo en términos gruesísimos, que los médicos me disculpen. ¿Por qué murió, según Brailovsky? Cuyo informe tengo glosado acá. Este es, sacando 2 o 3 hojas, el informe que hizo Brailovsky, presentado después de la condena a estos. El informe dice que el soldado Carrasco murió porque lo atendieron clandestinamente en el hospital militar y le dieron un mal diagnóstico. Esto es un quilombo. ¿Sabe por qué? Porque médicos forenses reconocidos en el juicio declararon que Carrasco no recibió atención médica. Sin embargo, el informe Brailovsky dice todo lo contrario. ¿Quién lo ocultó? ¿Dónde estuvo realmente? ¿Quién lo llevó a Cerro Gaucho? ¿Quién le puso los pantalones de una enfermera? ¿Sabe qué dijo la enfermera? Son mis pantalones. ¿Y qué hacen en el soldado Carrasco? Ah, yo no sé, se lo di a Canevaro, los pantalones. Canevaro lo negó. Sí. ¿Quién le puso el cinturón de tal manera que lo apretaba demasiado? Pero claro, después de muerto, por eso no tenía marca. ¿En qué vehículo lo llevaron hasta Cerro Gaucho? ¿Por qué hicieron ese baile descomunal a las 4 de la tarde del 6 de marzo? Y otros tantos. ¿Por qué hay tanta sospecha de encubrimiento de la gente del comando de la Brigada Sexta de Montaña? ¿Por qué? ¿A quién querían cubrir? ¿Acaso a los médicos? La causa, te lo dejo todo a vos, ahora no hablo más. La causa por encubrimiento o lo que haya quedado para decir de este juicio. Lo que queda en claro, Ricardo, es que todo el juicio civil se manejó desde el Estado Mayor Conjunto del Ejército desde Buenos Aires. Desde las máximas autoridades del Ejército, que era el Teniente General Martín Balsa, el jefe, pero también con un cruce político muy importante. Por eso hay algunos personajes en esta historia, como el juez federal de Zapala, Rubén Caro, el fiscal Luis María Biaut, que trabajaron asistido por 3 tenientes coroneles que envió especialmente el Ejército. Y hay un personaje en toda esta historia, que es el abogado del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Juan Manuel Moreno Campos, que es el abogado que representó al Ejército,
que trabajaba en el Hotel Comahue, y desde ahí, dice la investigación posterior, que se manipularon muchísimas pruebas. Y además, el camarista Eugenio Crom era amigo personal de Balsa, porque Balsa había estado en la brigada de Neuquén. Y eso hizo justamente que aparecieran todos estos elementos extraños en la investigación. El sargento Carlos Sánchez, con 8 declaraciones, que no sabía nada, vino a Buenos Aires, cambió todas las versiones. De golpe supo todo. Supo todo y lo apuntó a Canevaro y a los 2 soldados. Después un intento de los jueces de cámara por tratar de vincularlo a Canevaro con una cuestión sexual, de fiestas negras, etc. Escúchame, durante el juicio se habló de la homosexualidad de Canevaro. Canevaro se enojó entre audiencias porque decía, pero es el colmo que yo tenga que salir a decir que no soy homosexual. Porque, bueno, se planteó eso. Porque entre las enfermeras decían, bueno, a ver, pero ¿cómo llega el pantalón ese que apareció en el...? Ah, lo que pasa es que yo me lo saqué y se lo di a Canevaro. ¿Pero ustedes sacan los pantalones delante de Canevaro? Si es una de las nuestras. A ver, el juicio pudo haber ido para cualquier lado, avanti. Después, el soldado Fabián Luna era casi analfabeto. Lo hicieron declarar y le inventaron la declaración y firmaron los fiscales y los jueces. El soldado Guante, como dijimos recién, lo vio correr a Carrasco. El otro amigo, Juan Castro, dijo que había visto cómo lo golpeaban. Sí. Después, la subteniente Viviana González dijo que recordó que tenía Carrasco el pantalón de Canevaro. Luego un oficial de policía dijo, no, el que le sacó el pantalón a Carrasco fui yo. Sí, pero Viviana González dijo, no, fui yo. Y Viviana González era la que dijo, la que yo no la nombré antes, es la que dijo, ese pantalón verde de militar es mío. ¿Qué hacía en el cadáver de Carrasco? Era subteniente y después del juicio fue teniente. Bueno, el jefe de artillería, el teniente coronel White, nunca supo decir qué estuvo haciendo ese día. Sí. Dormía la siesta, dormía la siesta en el jardín, no contestó a la radio, no contestó los llamados por teléfono, dice que no tenía batería, que sabía comprar facturas a Zapala. Fue el que dijo, cuando le preguntó un capitán qué iban a hacer ahí en el cerro, qué rastrillaje iban a hacer, fue el que le dijo, vamos a buscar un muerto. Sí. El juez Caro, el juez de la causa, dicen varios periodistas de Zapala que sabía por lo menos 3 horas antes que iba a aparecer Carrasco. Y aquí hay un personaje que falta de esta historia, el sargento Mario Guardia, que tenía la costumbre de pegar. Ese fue uno de los que quedó en la causa de encubrimiento porque dicen los soldados que él era el que pegaba en el pecho, que es lo que después el informe Braulowski hace referencia a ese golpe. Dame 2 líneas, pero 2 líneas porque estamos muy apretados con el tiempo, tenemos muchas historias para contar. Rápidamente, ¿qué pasó con la causa de encubrimiento? Porque hay una causa de encubrimiento que, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted la vio? Nadie la vio. La causa de encubrimiento, Ricardo, quedó congelada. Congelada. Quedó congelada. Listo. Y los soldados Suárez y Salazar recuperaron la libertad en noviembre del año 2000, después de cumplir 6 años de prisión. Suárez volvió a Plaza Huíncul en Neuquén y Salazar a General Godoy a Río Negro. Y Canevaro salió en febrero del 2004, cumplió 2/3 de la pena, 8 años, y actualmente es abogado, estudió en la prisión. Bien. Canevaro, están los 3 libres. Ahí están los 3 libres. Están los 3 libres. Canevaro es abogado, uno de estos muchachos se fue a España. Le quiero decir una cosa, no puedo decir que al ejército le salió gratis, esto porque perdió el servicio militar obligatorio. ¿Sabe qué significa el servicio militar obligatorio? Tener a toda la población joven de un país a su servicio. ¿Escuchó bien lo que le dije? Tener a toda la población masculina, joven, del país bajo sus pies, para hacer lo que quieran durante 1 año o más. La Marina llegó a tener 2 años de conscripción. Sin embargo, esto le costó la vida a Omar Carrasco, como siempre. Para aprender hay que golpearse la cabeza contra la pared. Tuvieron que apalear al soldado Carrasco, según otros lo tuvieron que atender mal, para que esto ocurriera. Tal vez lo mató Canevaro, dándole la orden a estos 2 para que le golpeen. Tal vez lo mataron otros 3 soldados. Tal vez en verdad, es un tal vez. Hay una historia oficial que se la contamos acá, pero también le contamos lo que está a la vuelta de la esquina. Este fue el crimen del soldado Omar Octavio Carrasco. Un pibe que quería vivir en su casa, tener un oficio y leer la Biblia. Vamos a un corte.